Alquilé una casa de playa. Mi hijo llevó a sus suegros y me dijo, ya no hay espacio para ti. Yo estaba en la carretera, a medio camino hacia Mazatlán, conduciendo hacia la casa de playa que había rentado por 15,000 pesos la semana. El celular sonó. Ya voy en carretera, mijo, dije, con la ventana abierta y el aire caliente entrando al coche. Del otro lado, la voz de Alejandro sonó cortante. Papá, llegué antes con Mariana. Hubo una pausa. También vinieron los papás de ella. Sentí algo raro en el estómago, pero todavía no entendía. ¿Cómo?, pregunté. Él continuó, seco. Aquí ya no hay espacio para ti. Me quedé callado, con el teléfono pegado a la oreja, mirando la carretera vacía frente a mí. ¿Cómo que no hay espacio?, alcancé a decir. Es solo por estos días, papá. No te lo tomes a mal. La llamada terminó. Yo seguí conduciendo por un minuto más antes de detenerme a un lado del camino. Mis manos temblaban sobre el volante. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito regresar al día en que todo comenzó. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es José Luis. Tengo 68 años y hasta hace poco creía que había hecho todo bien. Trabajé 42 años como supervisor de construcción en Guadalajara. Me levanté cada mañana a las 5. Regresé cada noche después de las 7. Pagué la casa donde mi hijo creció, la escuela privada donde estudió, los veranos en Acapulco que él ya ni recuerda. Cuando mi esposa Lucía murió hace 5 años, algo dentro de mí se apagó. Ella era quien hablaba por los dos, quien ponía límites, quien decía no cuando hacía falta. Yo solo trabajaba, pagaba y callaba. Después de su muerte, Alejandro me dijo que lo mejor era que me quedara en la casa grande, la de 4 recámaras en la colonia Chapalita. Él se mudó con Mariana a un departamento en Puerta de Hierro, pero seguía viniendo los fines de semana. Al principio, para comer. Después, para pedirme que le prestara el coche. Luego, para que le guardara cajas de sus cosas. Yo nunca dije nada. En marzo de este año decidí hacer algo diferente. Llevaba meses viendo las fotografías de Lucía en la sala, escuchando el silencio de la casa vacía, comiendo solo frente al televisor. Me di cuenta de que estaba esperando a morir sin haber vivido nada más. Entonces pensé, ¿por qué no rentar una casa de playa para la familia? Le hablé a Alejandro una tarde mientras él revisaba su celular en mi sala. «Mijo, estuve viendo unas casas en Mazatlán», le dije. «Pensé que podríamos ir todos juntos una semana. Yo pago la renta». Él levantó la vista apenas un segundo. «¿Cuándo?» «En julio, antes de que empiece el calor insoportable». Mariana estaba sentada a su lado, pintándose las uñas. No dijo nada, pero vi cómo intercambió una mirada con Alejandro. «Está bien, papá», respondió él. «Avísame las fechas». Me sentí bien por primera vez en mucho tiempo. Busqué una casa amplia con vista al mar, 4 recámaras, terraza y alberca. 15,000 pesos por semana. Era caro, pero yo tenía ahorros. Pensé que valía la pena. Imaginé las mañanas desayunando juntos en la terraza, las tardes en la playa, las noches conversando bajo las estrellas como cuando Alejandro era niño y me hacía preguntas sobre todo. Pagué por adelantado. Confirmé la reservación. Compré provisiones para llevar. Café, pan dulce, frutas. Alejandro me mandó un mensaje 3 días antes del viaje. «Ya confirmé, papá. Salimos el viernes». Yo respondí con un emoji de pulgar arriba, aunque no sé bien cómo usar esas cosas. El jueves en la noche empaqué mi maleta. Metí mi traje de baño, aunque hace años que no me lo pongo. Mis sandalias, una camisa blanca que Lucía me regaló y que nunca estrené, un sombrero de palma. Me acosté temprano, emocionado como un niño. El viernes a las 6 de la mañana me levanté, me bañé, desayuné un pan con café y salí de la casa.
Quería llegar temprano para acomodar todo antes de que ellos llegaran. Conduje despacio, disfrutando el paisaje. Hacía calor, pero el aire acondicionado del coche funcionaba bien. Escuché rancheras viejas en la radio. Pensé en Lucía, en lo que ella diría si me viera ahora, manejando solo hacia la playa, todavía tratando de ser un buen padre. Cuando llevaba 3 horas de camino, el celular sonó. Era Alejandro. Contesté con el manos libres. «Ya voy en carretera, mijo», dije. Su voz sonó rara, apurada, como cuando alguien tiene que decir algo incómodo y quiere terminar rápido. «Papá, llegué antes con Mariana». Fruncí el ceño. «¿Antes? Pero si quedamos que...» «También vinieron los papás de ella», me interrumpió. Sentí un hueco en el pecho. «¿Cómo?» «Enrique y Elena. Ellos querían conocer Mazatlán y Mariana les dijo que podían venir». Yo no entendía. «Pero, mijo, la casa tiene 4 recámaras. Alcanzamos todos». Hubo un silencio. Después, su voz. «Aquí ya no hay espacio para ti». Mis manos apretaron el volante. «¿Cómo que no hay espacio?» «Es solo por estos días, papá. No te lo tomes a mal. Ellos llegaron de sorpresa y yo no podía decirles que no». «¿Y yo sí puedo que me digas que no?» Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Alejandro suspiró. «Papá, no hagas un drama. Ya está decidido». La llamada terminó. Me quedé ahí, en medio de la carretera, con el motor encendido y el aire acondicionado soplando aire frío sobre mi cara. Miré el camino que todavía me faltaba por recorrer. Después miré el camino por el que ya había pasado. No sé cuánto tiempo estuve así. Finalmente di vuelta en U. Regresé a Guadalajara en silencio, sin música, sin pensamientos, solo con el ruido del motor y el peso de algo que todavía no tenía nombre. Llegué a casa cerca de la 1 de la tarde, con el sol todavía alto y la maleta sin abrir. Estacioné el coche en el garaje y me quedé sentado ahí, con las manos sobre el volante, mirando la pared de concreto frente a mí. No lloré. Los hombres de mi generación no lloramos así nomás. Pero algo dentro de mí se rompió de una forma que no sabía cómo explicar. Entré a la casa. El silencio me recibió como siempre. Dejé la maleta en la entrada, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Lo tomé despacio, parado frente a la ventana, viendo el jardín que Lucía cuidaba y que ahora estaba descuidado. Pensé en llamar a Alejandro, decirle que estaba mal lo que había hecho, que yo había pagado 15,000 pesos por esa casa, que había manejado horas con la ilusión de pasar tiempo con él. Pero no lo hice, porque sabía que si lo llamaba, él me diría que estaba exagerando, que era solo una semana, que los suegros de Mariana eran importantes para ella, que yo podía entender. Y yo, como siempre, terminaría diciendo que sí, que entendía. Entonces preferí quedarme callado. Yo pensaba que estaba haciendo algo bueno. Esa noche dormí mal. Di vueltas en la cama hasta las 3 de la madrugada, recordando cómo habían cambiado las cosas. No fue de un día para otro. Fue gradual. Algo empezó a romperse por dentro, sin hacer ruido. Después de que Lucía murió, Alejandro empezó a venir más seguido. Al principio pensé que era porque me extrañaba, porque quería cuidarme. Pero con el tiempo me di cuenta de que venía por otras razones. Un sábado llegó y me dijo: «Papá, ese coche ya está muy viejo, deberías cambiarlo». Yo manejaba un Nissan Suru 2010 que funcionaba perfectamente. «No necesito otro», le dije. «Sí necesitas. Ese ya no es seguro. Yo conozco a alguien que tiene una agencia. Te consigo un buen precio». Una semana después tenía un coche nuevo. Alejandro me acompañó a comprarlo, negoció por mí, firmó parte de los papeles. Yo solo pagué. Otro día me dijo que la casa necesitaba remodelación. «Papá, esto está muy viejo. Hay que cambiar los pisos, pintar, arreglar el baño». «Pero si está bien así», respondí. «No está bien. Esto pierde valor. Yo conozco a un arquitecto». Alejandro eligió los colores, los materiales, el diseño.
Yo solo firmaba los cheques. Después fue el seguro de gastos médicos. Papá, a tu edad necesitas uno mejor. Ese que tienes no cubre nada. Pero nunca me enfermo. Eso no importa. Hay que prevenir. Cada vez que yo decía algo, él tenía una respuesta. Cada vez que yo dudaba, él insistía. Y yo, que toda mi vida había trabajado en construcción, que había levantado edificios con mis propias manos, que había supervisado obras millonarias, ahora dejaba que mi hijo de 39 años me dijera qué hacer con mi dinero, mi casa, mi vida. Mariana también empezó a opinar. Una tarde estaban los dos sentados en mi sala, ella con su laptop, él con su celular. «Don José», me dijo ella sin levantar la vista de la pantalla, «¿por qué no contratas a alguien para que te limpie la casa? Esto está muy sucio. Yo limpiaba todos los días, trapeaba, sacudía, lavaba los platos. Está limpio», respondí. «No lo suficiente», dijo Alejandro. «Ella tiene razón. Deberías contratar a alguien 2 veces por semana. No es caro. Contraté a una señora que venía martes y jueves. Yo que había vivido solo durante 5 años, sin problemas, ahora necesitaba que alguien viniera a limpiar mi casa. Un día, Alejandro llegó con cajas. «Papá, necesito guardar unas cosas aquí. Es temporal». Las cajas se quedaron en la recámara de huéspedes. Después llegaron más y más, hasta que esa recámara se convirtió en una bodega. Cuando le pregunté cuándo se las llevaría, me dijo: «Pronto, papá. Es que en el departamento no tenemos espacio». Pasaron 6 meses. Las cajas seguían ahí. Otra tarde, Alejandro me dijo: «Papá, vamos a hacer una carne asada aquí el domingo. Invité a los papás de Mariana. No me preguntó si me parecía bien. Solo me avisó». Ese domingo, Enrique y Elena llegaron a las 2 de la tarde. Él traía una hielera con cervezas. Ella traía ensaladas. Se instalaron en mi jardín como si fuera suyo. Enrique se sentó en mi silla favorita, la de mimbre que estaba bajo la sombra del árbol de mango. «Qué bonita casa, don José», me dijo, con una cerveza en la mano. «Alejandro nos ha contado mucho de ti». Yo asentí sin saber qué decir. Elena habló con Mariana en la cocina. Las escuché reírse. Alejandro asaba la carne en el asador que yo había comprado, pero que él ahora usaba como si fuera suyo. Yo me senté en una silla de plástico a un lado, viendo cómo mi casa se llenaba de gente que no conocía, de voces que no reconocía, de una familia que no era la mía. Cuando se fueron, ya era de noche. Alejandro me abrazó en la puerta. «Gracias, papá. La pasamos muy bien». Yo solo asentí. Después de cerrar la puerta, recogí los platos sucios, las servilletas tiradas, las botellas vacías. Me senté en la sala, solo, con el olor a carne asada todavía en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no importaba. Pasaron 2 semanas desde esa carne asada. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba a las 6, desayunaba solo, veía las noticias, salía a caminar por el parque, regresaba a mediodía, comía, dormía la siesta. Por las tardes, a veces iba al café de la esquina, a veces me quedaba viendo la televisión. Alejandro no volvió a visitarme. Me mandaba mensajes cortos. «¿Cómo estás, papá?» «Todo bien, mijo. Avísame si necesitas algo». Pero nunca necesitaba nada, o al menos eso creía él. Fue a finales de junio cuando me habló para confirmar lo del viaje a Mazatlán. «Papá, ya está todo listo para la casa de la playa». «Sí, mijo, ya pagué la renta. Tenemos la reservación de 1 semana en julio». «Perfecto». Hubo una pausa. «¿Nos vemos allá directo o salimos juntos?», le pregunté. «Mejor nos vemos allá, papá. Mariana y yo saldremos temprano». «Está bien», colgó. Yo me quedé con el celular en la mano, sintiendo ese vacío que ya empezaba a ser familiar. 3 días antes del viaje, Alejandro me llamó de nuevo. Eran las 8 de la noche.
Yo estaba cenando una sopa de lentejas que había preparado. Papá, tengo que decirte algo. Su tono era el mismo que usaba cuando iba a pedirme dinero. Dime, mijo, Mariana quiere invitar a sus papás a la casa de Mazatlán. Me quedé callado, con la cuchara a medio camino hacia mi boca. ¿Sus papás? Sí, Enrique y Elena. Ellos nunca han ido a Mazatlán y Mariana pensó que sería buena idea. Sentí un nudo en el estómago. Pero, mijo, la casa tiene 4 recámaras. Una para ti y Mariana, una para mí, y las otras 2. Exacto, papá. Hay espacio suficiente. Solo queríamos avisarte. No me estaba pidiendo permiso. Me estaba avisando. ¿Y ellos van a pagar algo de la renta?, pregunté tratando de sonar casual. Alejandro soltó una risa incómoda. Papá, no seas así. Son familia. Además, tú tienes para pagar todo, ¿no? No es eso, mijo. Es que yo renté la casa pensando en que íbamos a estar nosotros. Tú, Mariana y yo. Y vamos a estar nosotros. Solo que con ellos también. No veo cuál es el problema. No supe qué decir. Porque decir, el problema es que no los invité, sonaba mezquino. Porque decir, el problema es que esta era mi idea para pasar tiempo contigo, sonaba desesperado. Porque decir, el problema es que cada vez me siento más fuera de mi propia vida, sonaba patético. Entonces solo dije, está bien, mijo. Gracias, papá. Sabía que ibas a entender. Colgó. Yo me quedé ahí, con la sopa enfriándose, mirando la pared de la cocina donde Lucía había pegado un calendario con fotos de paisajes que nunca visitamos. Esa noche casi no dormí. Me imaginaba a Enrique y Elena en la casa de playa, instalándose en las recámaras, usando la terraza, nadando en la alberca que yo había pagado. Me imaginaba las conversaciones en las que yo estaría de más. Las comidas, donde ellos hablarían de cosas que yo no entendía. Las noches donde yo me iría a dormir temprano, mientras ellos seguían riendo en la sala. Pero me dije a mí mismo que estaba exagerando, que iban a ser solo unos días, que lo importante era estar con Alejandro. El jueves en la noche, un día antes del viaje, Alejandro me mandó un mensaje. Papá, Mariana y yo salimos mañana a las 5 a.m. Queremos llegar temprano para instalar todo. Tú llegas cuando puedas. Respondí. Está bien, yo salgo a las 6. No hubo más mensajes. El viernes a las 6 de la mañana, como había planeado, salí de Guadalajara. Manejé despacio, sin prisa. Paré en una gasolinera a mitad de camino. Compré un café y unos tacos de barbacoa. Me los comí sentado en una banca afuera, viendo pasar los camiones en la carretera. Pensé en Lucía, en cómo ella habría manejado esto. Ella habría llamado a Alejandro y le habría dicho, con esa voz firme pero cariñosa que tenía, «Mijo, esta casa la rentó tu papá para nosotros. Si quieres invitar a tus suegros, está bien, pero pregúntale primero». Y Alejandro habría escuchado, porque a ella sí le hacía caso. Pero yo no era Lucía, yo era solo José Luis, el hombre que pagaba y callaba. Seguí manejando. Cuando llevaba 3 horas de camino empecé a sentir algo extraño, una especie de peso en el pecho, como si algo malo estuviera por pasar. Pensé que era solo el cansancio, o el calor, o la edad, pero no, era algo más. 20 minutos después, el celular sonó. Venía el nombre de Alejandro en la pantalla. Contesté con el manos libres, todavía manejando. «Ya voy en carretera, mijo», dije, tratando de sonar animado. Lo que escuché después cambió todo. Su voz sonó distante, apurada, como si estuviera hablando desde otro planeta. «Papá, llegué antes con Mariana. También vinieron los papás de ella. Sentí un vacío en el estómago». «¿Cómo? Pensé que llegarían después». «No, papá. Viajamos juntos. Salimos desde ayer en la noche. Queríamos aprovechar más días». Mis manos apretaron el volante. «Está bien, mijo. Allá nos vemos entonces». Hubo un silencio que duró demasiado. Después, su voz, más baja, casi como si no quisiera decirlo, «Papá,
Aquí ya no hay lugar para ti. El mundo se detuvo. Volvió a explicarme que los papás de Mariana habían tomado 2 recámaras, que una cuarta tenía problemas con el aire acondicionado, con el baño, con la cama, que era solo por esos días, que yo podía ir otro fin de semana. ¿Me estás diciendo que no puedo ir a la casa que yo pagué?, pregunté. Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Las cosas cambiaron. No te lo tomes a mal, no te lo tomes a mal. Esas palabras se quedaron flotando en el aire caliente del coche. Está bien, dije finalmente con una calma que no sentía. Gracias por entender, papá. Sabía que... Colgué. No quise escuchar más. Me quedé ahí, en medio de la carretera, con el celular todavía en la mano. Miré por el parabrisas. El camino se extendía recto frente a mí, bajo un sol que quemaba el asfalto. A mi derecha, puro monte seco. A mi izquierda, el mismo paisaje polvoso. Y yo, en medio de todo eso sin saber qué hacer. Mis manos temblaban sobre el volante, no de rabia, de algo peor, de humillación. Alejandro me había dicho, sin rodeos, que los papás de Mariana eran más importantes que yo podía irme a buscar otro lugar, como si fuera un invitado de última hora, como si no fuera su padre. Me bajé del coche. El calor me golpeó en la cara como una bofetada. Caminé unos pasos hacia el costado de la carretera, sintiendo el aire caliente entrar en mis pulmones. Un tráiler pasó a toda velocidad, haciendo temblar el suelo bajo mis pies. Saqué mi pañuelo del bolsillo y me sequé la frente. Pensé en llamarlo de nuevo, decirle que no era justo, que yo había planeado ese viaje con ilusión, que había pagado por adelantado 15,000 pesos, que había manejado horas solo para que me dijera que no había lugar para mí. Pero no lo hice, porque sabía cómo terminaría esa conversación. Él me diría que estaba exagerando, que era solo una semana, que podíamos ir juntos otro día, y yo, como siempre, terminaría diciendo que sí, que entendía, que no pasaba nada. Pero sí pasaba mucho. Me subí de nuevo al coche y me quedé ahí, con el motor encendido y el aire acondicionado a tope. Miré el camino que todavía me faltaba por recorrer hacia Mazatlán. Después miré el camino por el que ya había pasado, de regreso a Guadalajara. Mazatlán, la ciudad donde yo había imaginado desayunos en la terraza, conversaciones con mi hijo, paseos por la playa al atardecer. Ahora solo era un nombre en un mapa, un lugar donde no había lugar para mí. Apreté el volante con fuerza, cerré los ojos, respiré hondo, y en ese momento algo pasó. Algo pequeño, casi imperceptible. Algo empezó a romperse por dentro sin hacer ruido. Abrí los ojos, puse el coche en marcha y di la vuelta en U. No llamé a Alejandro para decirle que regresaba. No le mandé mensaje. Simplemente me fui. Manejé en silencio durante el regreso, sin música, sin radio. Solo el ruido del motor y mis pensamientos. Pensé en todos esos años trabajando en construcción, levantándome a las 5 de la mañana, regresando después de las 7 de la noche, pagando la escuela de Alejandro, sus uniformes, sus libros, sus vacaciones, su universidad, su boda, y ahora esto. Llegué a Guadalajara cerca de la 1 de la tarde. Las calles estaban llenas de gente. Familias saliendo a comer, niños corriendo, parejas caminando de la mano. Yo estacioné el coche en el garaje de mi casa y me quedé sentado ahí, viendo la pared de concreto frente a mí. Finalmente bajé del coche, abrí la cajuela y saqué mi maleta. La misma maleta que había empacado con ilusión la noche anterior. El mismo traje de baño que nunca me pondría. Las mismas sandalias, la camisa blanca que Lucía me regaló, el sombrero de palma. Entré a la casa. El silencio me recibió como siempre. Dejé la maleta en la entrada. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me lo tomé despacio, parado frente a la ventana, viendo cómo el sol de mediodía iluminaba el jardín. Mi celular vibró.
Era un mensaje de Alejandro. Papá, ya llegaste a tu casa. Perdón por el inconveniente. Te busco algo para la próxima semana. Leí el mensaje 3 veces. Perdón por el inconveniente. Como si fuera un problema menor. Como si me hubieran cancelado una cita con el dentista. No respondí. Dejé el celular sobre la mesa y me senté en la sala. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no se sentía vacío, se sentía lleno, lleno de algo que todavía no tenía nombre. Me quedé ahí, hasta que se hizo de tarde, viendo cómo las sombras llenaban la sala. En aquel silencio algo cambió. Los días pasaron y yo no volví a hablar del tema. Alejandro me mandaba mensajes desde Mazatlán. Papá, el clima está increíble. La casa es muy bonita. Gracias. Enrique y Elena te mandan saludos. Y yo leía los mensajes y no respondía. O respondía con un simple «qué bueno». Nada más. Él no preguntó si estaba molesto. No preguntó cómo me sentía. No preguntó si necesitaba algo. Simplemente siguió mandando fotos de la playa, de la alberca, de las cenas en la terraza. En una foto aparecían los 4. Alejandro, Mariana, Enrique y Elena, brindando con margaritas bajo el atardecer. Todos sonriendo, en la terraza de la casa que yo pagué. Guardé el celular y no volví a abrirlo en todo el día. Esa semana me dediqué a hacer cosas que había dejado de hacer. Arreglé la puerta del baño que rechinaba desde hacía meses. Podé el jardín que Lucía cuidaba y que yo había descuidado. Limpié el garaje. Tiré cosas viejas que ya no servían. Mientras limpiaba, encontré una caja de fotos. Ahí estaba Alejandro de 5 años, en sus primeras vacaciones en Puerto Vallarta. Yo lo cargaba en mis hombros, los dos sonriendo frente al mar. Otra foto de cuando cumplió 15. Yo con mi uniforme de supervisor, llegando directo de la obra a su fiesta. Otra más de su graduación de la universidad. Yo con traje prestado, parado a su lado, orgulloso. Cerré la caja y la guardé en el fondo del closet. No la tiré, pero tampoco quería seguir viéndola. Unos días después sonó mi celular. Era Alejandro. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Bueno, papá, ¿cómo estás? No has contestado mis mensajes. Estoy bien. ¿Seguro? Te escucho raro. Estoy bien, mijo. Solo ocupado. ¿Ocupado en qué? Cosas de la casa. Hubo una pausa. Oye, papá, te tengo una noticia. Encontré una casa disponible para el próximo fin de semana. Está en Puerto Vallarta. Más pequeña que la de Mazatlán, pero bonita. 3 recámaras. Podemos ir tú, Mariana y yo. No dije nada. ¿Papá? ¿Cuánto cuesta? 8,000 pesos por 3 noches. ¿Y tú vas a pagar la mitad? Silencio del otro lado. Papá, yo pensé que tú... Pensaste que yo iba a pagar todo otra vez. Bueno, sí. Tú tienes más posibilidades económicas. Yo tengo gastos, el departamento, el coche. Yo también tengo gastos, Alejandro. Sí, pero no los mismos. Tú ya estás jubilado. Ya no tienes que mantener a nadie. Esas palabras se clavaron como agujas. Ya no tienes que mantener a nadie. Como si mantenerlo a él durante 39 años no hubiera sido suficiente. No voy a ir, dije finalmente. ¿Cómo? ¿Que no voy a ir a Puerto Vallarta? ¿Por qué? Pensé que te gustaban las playas. Me gustan. Pero no voy a ir. Papá, no te pongas así. Lo de Mazatlán fue un malentendido. No fue un malentendido, Alejandro. Fue una decisión. Tú decidiste que los papás de Mariana eran más importantes que yo. Mi voz salió calmada, sin rabia, sin gritos, solo con la verdad. Alejandro tartamudeó. Papá, no es así. Sí es así. Y está bien. Ahora lo entiendo. ¿Entiendes qué? Que las cosas cambiaron. Que yo ya no soy necesario. Solo soy útil cuando hay que pagar algo. Papá, eso no es cierto. Entonces dime, Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin pedirme nada? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera dinero?
Silencio. Un silencio largo, pesado, incómodo. Papá, yo he estado ocupado. Todos estamos ocupados, mijo. Pero uno hace tiempo para lo que es importante. Colgué, no porque estuviera enojado, sino porque ya no tenía nada más que decir. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Yo seguí con mi rutina. Desayunaba, salía a caminar, leía el periódico en el café de la esquina, regresaba a casa. No le mandé mensajes a Alejandro. No le marqué. No pregunté cómo les había ido en Mazatlán. Simplemente dejé de buscarlo, y él tampoco me buscó. Una semana después recibí un mensaje suyo. Papá, ya regresamos. Todo estuvo muy bien. La casa era increíble. Gracias por todo. Leí el mensaje. Gracias por todo. Como si yo hubiera estado ahí, como si no me hubieran dejado fuera. No respondí. Días después, otro mensaje. Papá, ¿estás bien? No has contestado. Escribí. Estoy bien. Nada más. Me llamó, no contesté. Otro mensaje. Papá, ¿estás molesto? ¿Podemos hablar? No respondí. Yo no estaba molesto, estaba otra cosa. Estaba despierto. Durante años había vivido dormido, justificando cada desplante, cada falta de respeto. Ahora estaba despierto. Y cuando uno despierta, no puede volver a dormir. Pasó otra semana. Alejandro dejó de mandar mensajes. Yo seguí con mi vida, tranquila, silenciosa, sin esperar nada de nadie. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ellos pensaron que todo estaba resuelto, que yo había aceptado lo que pasó, que todo volvería a ser como antes, pero no sabían que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y pronto lo descubrirían. Pasaron 3 semanas desde Mazatlán. En ese tiempo, Alejandro me mandó algunos mensajes esporádicos. Papá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Mariana pregunta por ti. Yo respondía con monosílabos, bien. No, salúdala. Nada más. Él no insistía. Yo tampoco. Fue en esos días de silencio cuando tomé una decisión. No fue una decisión impulsiva, hecha con rabia o resentimiento. Fue una decisión tranquila, pensada, fría como el hielo. Una noche, sentado en mi sala, con el televisor apagado y la casa en silencio, abrí mi libreta donde llevo las cuentas. Siempre he sido organizado con el dinero. Lucía decía que era mi manía. Yo apuntaba cada gasto, cada ingreso, cada préstamo. Pasé las páginas hasta llegar a los últimos meses. Ahí estaba todo. El coche nuevo, la remodelación de la casa, el seguro caro que no necesitaba, la señora de limpieza, las cenas que Alejandro organizaba en mi jardín, los préstamos que nunca me devolvió, el enganche de su departamento y ahora Mazatlán. Todo sumaba, mucho más de lo que yo había imaginado. Cerré la libreta, entonces supe lo que tenía que hacer. No iba a pelear, no iba a reclamar, simplemente iba a dejar de dar. Al día siguiente llamé a mi banco. Buenos días, quiero cancelar una transferencia automática que tengo programada. ¿Cuál transferencia, señor? La que va a la cuenta de mi hijo cada mes. 3,000 pesos. ¿Está seguro? Completamente seguro. Se hizo. Después llamé a la señora que limpiaba mi casa. Doña Marta, le habla José Luis. Don José, ¿cómo está? Bien, gracias. Mire, le llamo para avisarle que ya no va a ser necesario que venga. Yo puedo limpiar mi casa solo. ¿Pasó algo? No, nada. Solo que ya no lo necesito. Entiendo. Muchas gracias por todo, don José. Gracias a usted. Colgué. Después revisé mi seguro de gastos médicos, el que Alejandro había contratado porque era mejor. Llamé a la aseguradora. Quiero regresar a mi plan anterior. ¿Está seguro? El plan actual tiene más coberturas. Estoy seguro. Nunca me enfermo. Muy bien, señor. Procesamos el cambio. Regresé a mi plan básico, un ahorro considerable cada mes. Después hice algo más. Fui al banco y abrí una cuenta nueva, una cuenta que solo yo conocía.
Ahí empecé a depositar mi pensión completa, 18,000 pesos al mes, dinero que se sumaba a los ahorros de toda una vida de trabajo. De esa cuenta solo sacaba lo necesario para vivir: comida, luz, agua, gas, gasolina. El resto se quedaba ahí, acumulándose, no para Alejandro, para mí. Por primera vez en 40 años, mi dinero era solo mío. Alejandro no notó nada durante las primeras 2 semanas, hasta que un día me llegó un mensaje. Papá, ¿pasó algo con la transferencia? No me ha llegado. Dejé pasar 3 horas antes de responder. Cancelé esa transferencia. Respondió inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya no la necesitas. Tú tienes trabajo, esposa, departamento. Vi los 3 puntos indicando que estaba escribiendo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Desaparecieron de nuevo. Finalmente llegó su mensaje. Papá, esos 3,000 pesos me ayudaban mucho con los gastos. A mí también me ayudarían. No respondió. Días después, me llamó. Esta vez contesté. Papá, necesitamos hablar. Dime, ¿qué pasa contigo? Primero no contestas los mensajes, luego cancelas la transferencia. No pasa nada. Solo tomé una decisión. ¿Qué decisión? Ya no voy a financiar tu vida. Tienes 39 años. Es hora de que te hagas responsable de tus propios gastos. ¿Esto es por lo de Mazatlán? Esto es por muchas cosas, Alejandro. Mazatlán fue solo la gota que derramó el vaso. Papá, ya te pedí perdón. No, no lo hiciste. Nunca me pediste perdón. Solo dijiste perdón por el inconveniente, como si fuera algo menor. Silencio. ¿Y qué quieres que haga, que me ponga de rodillas? No quiero nada. Solo quiero que entiendas que las cosas cambiaron. ¿Qué cambiaron? Ahora vas a castigarme por un error. No te estoy castigando. Solo dejé de ser tu banco. Eres mi papá. Exacto. Soy tu papá, no tu patrocinador. Colgó. Yo me quedé ahí, con el celular en la mano, sintiendo algo extraño en el pecho. No era culpa, no era arrepentimiento. Era alivio. Los días pasaron y Alejandro no volvió a buscarme. Yo seguí con mi vida, más tranquila ahora, más ligera. Salía a desayunar al café de la esquina, me compraba el periódico, caminaba por el parque. Veía a otras personas de mi edad haciendo lo mismo. Me di cuenta de que no estaba solo. Había otros como yo, otros que habían pasado la vida trabajando, dando, sosteniendo, y que ahora, finalmente, vivían para ellos mismos. Una tarde, mientras tomaba café en mi sala, llegó un mensaje de un número desconocido. Era un anuncio de una casa en renta en Sayulita. 2 recámaras, vista al mar, disponible todo el año. Lo vi con curiosidad. Después abrí mi calculadora. Con lo que estaba ahorrando cada mes, podía rentar esa casa por una semana sin problema. Solo para mí. Sonreí. Era la primera vez que sonreía en semanas. Esa noche dormí tranquilo, sabiendo que había tomado el control de mi propia vida, sabiendo que ya no estaba esperando a que alguien me incluyera, sabiendo que, por primera vez, yo decidía. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro no llamó. Yo tampoco. Y en ese silencio, algo creció. No era rencor, era independencia. Fue entonces cuando todo cambió de nuevo. Pasaron 5 semanas sin que Alejandro me buscara. 5 semanas en las que yo viví como si tuviera 20 años menos. Me levantaba cuando quería. Desayunaba en el café de la esquina. Leía libros que tenía abandonados desde hace años. Veía películas viejas en la televisión. Salía a caminar sin rumbo fijo. No esperaba llamadas. No revisaba el celular cada 5 minutos. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Fue un martes por la tarde cuando sonó el teléfono. Yo estaba en el jardín, podando las plantas que Lucía había sembrado. Finalmente entré y vi el nombre en la pantalla: Alejandro. Pensé en no contestar, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Bueno?
Papá, su voz sonaba diferente, más suave, más baja, como cuando era niño y había hecho algo malo. Dime, ¿cómo has estado? Bien. No has contestado mis mensajes. No he recibido mensajes tuyos. Mentira. Había recibido 3 en las últimas semanas. No los había contestado. Bueno, te mandé algunos, pero da igual. Silencio. ¿Necesitas algo, Alejandro? Escuché cómo respiraba del otro lado. Una respiración nerviosa. Papá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Estamos hablando. No, digo, en persona. ¿Puedo ir a la casa? ¿Cuándo? Ahora, si puedes. Miré el reloj. Eran las 3 de la tarde. Está bien. Gracias, papá. Llego en 20 minutos. Colgó. Yo me quedé ahí, con el celular en la mano, preguntándome qué era lo que necesitaba. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. 25 minutos después, escuché su coche estacionarse afuera. Pasos apresurados hacia la puerta. El timbre. Abrí. Alejandro estaba ahí, con una bolsa de pan dulce en la mano, el mismo pan dulce que yo solía comprarle cuando era niño. Hola, papá. Hola. Entró. Se veía nervioso. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde siempre se sentaba cuando venía. Yo me senté frente a él. ¿Quieres café?, le pregunté. No, gracias. Bueno, sí, si no es molestia. Fui a la cocina y preparé 2 tazas. Regresé y le di una. Él tomó un sorbo y dejó la taza sobre la mesa. Papá, vine porque necesito hablar contigo sobre algo importante. Te escucho. Es sobre el departamento. Mariana y yo hemos estado pensando en cambiarnos a uno más grande. Ella quiere tener un bebé, y el espacio donde estamos es muy chico. No dije nada. Él continuó. Encontramos uno perfecto. 3 recámaras, 2 baños, en una zona muy buena. El problema es que necesitamos 200,000 pesos para el enganche. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Y, bueno, pensé que tal vez tú podrías prestárnoslos. Te los pagamos en 2 años, con todo e intereses, si quieres. Tomé un sorbo de mi café. Estaba caliente. No. Alejandro parpadeó. ¿Cómo? ¿Que no? Papá, es para tu futuro nieto, para el futuro de tu familia. Ni siquiera tienen un bebé todavía, y cuando lo tengan, no será mi responsabilidad pagarles el departamento. No te estoy pidiendo que me lo regales. Es un préstamo, como los otros préstamos que me pediste y nunca me devolviste. Se quedó callado. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Nunca me devolviste nada. Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño. Papá, estoy en una situación difícil. Los bancos no me quieren dar más crédito. Tengo deudas. La tarjeta está al límite. Si no doy este enganche, perdemos el departamento. ¿Y por qué apartaron un departamento que no pueden pagar? Esas palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro, durante 39 años te ayudé. Te pagué todo. La escuela, la universidad, tu boda, el enganche de tu primer departamento, el coche, todo. Y nunca me pediste permiso. Solo asumías que yo iba a pagar. Eres mi papá. Exactamente, soy tu papá. No tu banco, no tu solución a todos tus problemas. ¿Entonces me vas a dejar caer? No te estoy dejando caer, te estoy dejando vivir tu vida, con tus decisiones y con las consecuencias de esas decisiones. Se levantó bruscamente. No puedo creer que seas así. Alejandro, tú me dejaste afuera de la casa que yo pagué en Mazatlán. ¿Recuerdas? Se quedó callado. Eso fue un error. No me explicaste nada. Me dijiste, es solo por estos días, como si no fuera importante, como si yo no fuera importante. Sí eres importante, papá. Entonces, demuéstralo, no viniendo solo cuando necesitas dinero. Alejandro agarró sus llaves. Está bien, entiendo, no me vas a ayudar. No es que no te vaya a ayudar, es que ya no voy a resolver todos tus problemas. Caminó hacia la puerta.
Se detuvo antes de salir. Sabes, Mariana tenía razón, dijo que te habías vuelto egoísta desde que mamá murió. Esas palabras dolieron, pero no tanto como él esperaba. Puede ser, o puede ser que finalmente aprendí a cuidar de mí mismo. Salió sin despedirse. Escuché su coche arrancar. Escuché cómo se alejaba por la calle. Me quedé ahí, parado en la entrada, viendo cómo la tarde se convertía en noche. Esperé a sentir culpa, pero no sentí nada de eso. Solo sentí paz. Regresé a la sala, terminé mi café frío y seguí con mi día. Esta vez no corrí para resolver. Pasaron 2 semanas más sin noticias de Alejandro. Yo no busqué saber nada. No pregunté si había conseguido el dinero para el departamento. No pregunté cómo estaba. No pregunté nada. Viví mi vida con una tranquilidad que no había sentido en años. Fue un día cualquiera cuando sonó el celular. Número desconocido. Contesté. ¿Señor José Luis? Sí, soy yo. Habla de rentas vacacionales Costa Azul. Le llamamos porque su semana de renta en Mazatlán está por terminar. ¿Desea extender la reservación? Tenemos disponibilidad con un descuento del 20%. Me quedé callado por un segundo. Había olvidado por completo que la casa estaba a mi nombre, que el contrato era mío, que yo había pagado solo por una semana. ¿Señor? No, gracias. No voy a extender la reservación. ¿Está seguro? Es una excelente oferta. Completamente seguro. Muy bien, entonces la casa debe entregarse según lo establecido en el contrato. Gracias por su preferencia. Colgó. Yo me quedé ahí con el celular en la mano. La semana que yo había pagado estaba por terminar. ¿Alejandro sabía eso? Claro que no. Él asumió que yo había rentado la casa por más tiempo. O tal vez nunca se preocupó por preguntar. Simplemente tomó lo que era mío y lo hizo suyo. Dejé el celular sobre la mesa y seguí con mi tarde. A la mañana siguiente sonó mi celular. Alejandro, contesté. Bueno, papá, su voz sonaba alterada. ¿Tú sabías que la casa de Mazatlán solo estaba rentada por una semana? Sí, lo sabía. Yo la renté. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Tú nunca preguntaste? Papá, el dueño acaba de llamar. Dice que el contrato termina y que la casa debe entregarse limpia y desocupada. Pensamos que teníamos 2 semanas más. La reservación siempre fue por una semana. Eso es lo que yo pagué. Pero nosotros pensamos que era por más tiempo. Enrique y Elena planearon quedarse más días. Les prometimos 2 semanas completas. Eso no es mi problema, Alejandro. Claro que es tu problema. Tú rentaste la casa y pagué por una semana, nada más. ¿Cómo que no? Tenemos gente aquí. Deberían haber preguntado cuánto tiempo estaba rentada la casa antes de invitar a alguien. Escuché su respiración acelerada del otro lado. Papá, por favor, solo extiende la renta una semana más. No voy a hacer eso. El contrato terminó. No puedes hacer esto. Ya está hecho. Colgué. Me serví una taza de café y me senté en la terraza. El sol entraba por las ventanas. Afuera, los pájaros cantaban. Todo estaba tranquilo. Horas después, recibí una llamada de un número que no conocía. ¿Señor José Luis? Sí. Habla Mariana. Me sorprendió. Ella nunca me había llamado directamente. Dime. Don José, necesito hablar con usted. Alejandro está muy molesto. Mis papás están muy incómodos. Nos dijeron que teníamos que entregar la casa y no tenemos dónde quedarnos sin gastar más dinero. Pueden regresar a Guadalajara. Pero mis papás ya compraron boletos de avión para varios días después. No pueden cambiarlos. Eso no es mi responsabilidad. Don José, por favor, sea razonable. Mariana, ustedes llegaron a esa casa sin avisarme. Me dejaron fuera sin consultarme. No me preguntaron si estaba bien. No me pidieron permiso. Solo decidieron. Ahora yo decidí que no voy a extender la renta. Hubo un silencio largo. No pensé que fuera usted así. Yo tampoco pensé que mi hijo fuera así, pero aquí estamos. Colgó.
Esa noche, Alejandro me mandó un mensaje. Papá, tuvimos que buscar hotel. Miles de pesos que no tenemos. Enrique está furioso. Elena no nos habla. Espero que estés contento. Leí el mensaje. Después escribí: tú decidiste que no había lugar para mí. Ahora yo decidí que no hay lugar en mi vida para seguir resolviendo tus problemas. No respondió. Días después llegó una última foto. Ellos, afuera de la casa, con las maletas en la banqueta. El mensaje decía simplemente: gracias. Guardé el celular sin responder. No sentí culpa. No sentí tristeza. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Dignidad. Esa noche dormí tranquilo, sabiendo que había recuperado algo que había perdido hace años: el respeto por mí mismo. Los días siguientes fueron silenciosos. Alejandro no volvió a buscarme. Yo tampoco lo busqué a él. Pero no estaba triste, estaba en paz, porque entendí algo importante. No puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir no estar disponible para quienes no lo hacen. Algunos meses después, recibí un mensaje de Alejandro. Papá, necesitamos hablar, pero esta vez de verdad. ¿Puedo ir a verte? Lo leí. Después escribí: puedes venir, pero si vienes a pedirme dinero, mejor no vengas. No vengo por dinero, vengo porque te extraño. Dejé el celular sobre la mesa. No sé si era verdad, no sé si realmente me extrañaba o solo extrañaba mi dinero. Pero algo había cambiado. Ahora yo decidía. Ahora yo ponía las reglas. Y si él quería estar en mi vida, tendría que ser bajo mis términos, no los de él. Me levanté, me serví un café y salí a la terraza. El cielo estaba despejado, el aire fresco, los pájaros cantaban. Respiré hondo y por primera vez en muchos años me sentí libre, gracias al canal Venganza con el Abuelo, por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.